¿Estamos? Estamos. Bueno, ya estamos nuevamente en otra edición de Break Financiero, el espacio de la voz del pueblo para aprender a ahorrar, a crecer, a maximizar nuestra producción y a no perder lo que hemos conseguido fruto de nuestro esfuerzo. Me acompaña Agustín Acebo, ¿qué tal? Buenos días, gracias Agustín por acercarte a la redacción otra vez. Bueno, buenos días para vos, Enrique, para toda la gente que nos mira. Y bueno, nada, seguir llevando información y qué es lo que está sucediendo con el mercado. Y un poco de educación financiera, ¿no? Educación financiera. Porque vivimos en un país donde los cambios son permanentes. O sea, ayer hablábamos de esto de cuánto van a pasar 2 meses o 3 meses sin noticias que sacudan el mercado, que sacudan las decisiones de invertir en Argentina, las intenciones. ¿Cuándo llegará esa estabilidad? Bueno, lo primero que hay que, digamos, desglosar es la inversión en la economía real y la inversión en bolsa. Son dos inversiones completamente diferentes. O sea, es decir, yo voy a invertir en la economía real, abro un comercio, digamos, de lo que fuere, y no puedo levantar mi comercio mañana e irme. En cambio, en bolsa sí, yo puedo vender los bonos argentinos que tengo y comprar bonos de cualquier otro país en cuestión de segundos. Entonces, bueno, es mucho más difícil que llegue la inversión, digamos, a través del mercado de capitales va a llegar mucho más pronto, a través de la economía real va a llevar su tiempo, y eso obviamente lo va a determinar el gobierno generando las situaciones macroeconómicas y de estabilidad necesarias. Es en la economía real donde influye, donde impacta esto que hablábamos recién, ¿no? Esta necesidad de estabilidad de noticias, de no tantas noticias renovadoras de mercado, de formas de comercializar, como por ejemplo, la semana pasada tuvimos la noticia del acceso a los mercados con tasas al 6,5%, que era una tasa que hacía muchos años que Argentina no la tenía. Ayer se modifica la banda de referencia del dólar, sube el dólar, pero baja el riesgo país, o sea, lo que antes iba de la mano, porque antes cuando subía el dólar subía el riesgo país porque eran los indicadores que nos mostraban de que la cosa se estaba complicando, hoy parece que es distinta la sensación. Bueno, son dos cosas completamente diferentes. Lo que sucedió la semana pasada es Argentina emitiendo un bono global al exterior, ¿no es cierto?, con una tasa de referencia del 6,5%. La tasa de corte de cupón, es decir, la tasa a la cual el mercado le prestó al gobierno, ya no es el 6,5, sino que fue el 9,26. Eso se determina por mercado, por oferta y demanda. ¿Cuánta gente me va a prestar? El gobierno recibió algo así como 1.400 millones de dólares de oferta, tomó 1.000 a esa referencia del 9,26%. Eso es 6,5. 6,5 es la tasa que paga el gobierno. 9,26 es la TIR que va a tener por el descuento que el mercado le da. El mercado te termina dando un descuento. Cuando vos emitís una deuda, en este caso el Estado emite una deuda, lo que busca es ver cuánto el mercado le presta. El gobierno puso como tasa referencial el 6,5%, el mercado le prestó el 9,26, que fue la tasa de corte. Podemos distinguir eso, porque este es un espacio de educación financiera, ¿no? Por Perfecto. ahí hay muchos que no estamos tan familiarizados con lo que es la TIR, con lo que es la tasa de referencia y cómo juegan juntas. Bien. ¿Cómo hace el ciudadano normal para distinguir lo que es una TIR y lo que es la tasa de referencia, que es la que alegra tanto a los argentinos, digamos? Vamos a sacar de contexto y vamos a correr al Estado de lado, porque el Estado es un caso atípico hoy en Argentina, es un Estado que incumplió un montón de periodos a lo largo de la historia y obviamente tiene una reputación crediticia mala. Supongamos que yo tengo una empresa X, ¿no es cierto? Y quiero emitir un bono, que el bono del Estado es similar. Yo voy a pagar una tasa anual del 7% y mi bono tiene como plancha nominal $100. Es decir, yo le pido al mercado que me preste $100, anualmente le voy a dar un retorno del 7% y ese bono va a tener un valor de cotización en el mercado secundario. Es decir, si yo lo compro el día que lo emitió la empresa, yo voy a cobrar el 7% anual. Ahora, si dentro de un año, un bono de 4 años, ¿no es cierto? Si dentro de un año lo voy a comprar al mercado y vale $102 el bono,
porque tiene más oferta que, mejor dicho, perdón, más demanda que oferta, yo voy a achicar mi tasa interna de retorno. ¿Por qué? Porque ya el bono lo estoy pagando 102, no 100. Ahora, si el bono, por una cuestión financiera, la empresa pierde confianza o reputación y vale 95 en vez de 100, ya la tasa interna de retorno en vez de 7 va a ser bastante más alta. ¿Se entiende? En realidad lo que estoy pagando es más barato o más caro. En función de eso yo voy a ver la tasa interna de retorno que va a tener el bono. Si es 95, la tasa va a ser más alta de la que prometía al inicio del bono, y si es por encima de 100, obviamente va a ser inferior. ¿Cuál es el beneficio de estar atento a esto? O sea, ¿quién sale ganando acá? ¿El que invierte rápido apenas sale la noticia? ¿El que confía más rápido en lo que propone el gobierno? ¿O el que espera un año y ahí se decide invertir? Bueno, eso es importante y es muy buen punto el que estás tocando. Normalmente cuando las condiciones ya se están dando, el que quiere ingresar se perdió el riesgo de haber apostado antes de que se den las condiciones. Es decir, yo apuesto a comprar un bono soberano en 2023 con una paridad entre el 18 y 25%, dependiendo del bono y la duration. Hoy los bonos están en torno al 75%, 70%, dependiendo más o menos la duration. Si yo entraba en 2023, o sea, mi apuesta era mucho más fuerte porque yo no sabía qué podía hacer el gobierno. Ahora, después de 2 años, yo ya sé qué va a hacer el gobierno, o al menos, más o menos, nos va dando un indicio, y en función de eso yo voy a invertir, y obviamente el riesgo ya se descontó de no saber qué va a hacer el gobierno. Ahora, son 10 puntos menos que vas a ganar, entonces, teniendo en cuenta ese ejemplo que dijiste. Bastante más, porque la paridad de los bonos en el gobierno de Alberto Fernández llegó a estar al 18%. Es decir, por cada $100 que el Estado había emitido de deuda, pagaban 18 el mercado. Hoy, un bono está rindiendo con una paridad del 90% cuando es un bono corto plazo, digamos, de 29, 30. Ya bonos más largos, obviamente, están por encima. La paridad está muy por debajo, ya. O sea, un 10% en un año ganarías ahora si invertís. Claro, la tasa interna de retorno me dice a mí, hasta el vencimiento, ¿cuánto es el porcentaje anual que yo voy a ganar? Si la TIR del bono a mí me da, que es un 10%, hasta el 2038, supongamos el bono 38, la E38, yo voy a ganar un 10% de acá hasta el 38 si todo se cumple como debería, digamos. Claro, es muy importante que tengan en cuenta que en este caso Agustín está hablando de bonos, que es una de las herramientas, de las tantas herramientas que hay para invertir, para destinar ahorros, para apostar, digamos, para resguardar el valor de nuestras divisas. Después también están las obligaciones negociables, están las acciones. Hoy Agustín nos va a enseñar, si bien arrancamos hablando de bonos, él nos va a explicar qué es una acción, o sea, para todos los nobles, porque yo acá lo que hago es, yo le hago el pie a él, porque yo a él lo conocí y me interesó mucho la forma de comunicar que tiene y me interesó también que la gente comience a expandir su conocimiento en esta materia para tener otras alternativas que hacer con el dinero, que no sean comprar dólares o ir a un plazo fijo, que son las inversiones más tradicionales. Después también hay otras inversiones, sobre todo acá en la zona de desarrollo, que son la construcción, la compra de terreno. Bueno, pero ahí estamos hablando de volúmenes muy grandes de inversión, que no todo el mundo las tiene. Lo que Agustín lo que quiero que Agustín nos enseñe, y es lo que nos transmite en cada encuentro, es el sentido y el funcionamiento de pequeñas herramientas, de pequeñas cosas que por más que suenen grandes, porque uno habla bonos, Argentina, mercados internacionales, uno puede entrar con mínimas cantidades y no te digo jugarse la vida, como dicen muchos, puede empezar con poco y una vez que entra, ir conociendo cómo funciona esto. Agustín, hoy vos querías explicarnos qué eran las acciones. Ayer me dijiste, voy a explicarle a la gente lo que es una acción desde cero. Correcto. Para que lo entiendan y para que sepan, ¿no? Cuáles son tanto los límites como las posibilidades de actuar con una acción. ¿Cómo le explicaríamos a la gente que está iniciándose o que está viendo esto por curiosidad, tal vez, qué es una acción? Y antes de que empiece, les quiero decir
Por favor, no dejen de escribirnos, de consultarnos. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Toda consulta es válida. Estamos transmitiendo también por el canal de YouTube de La Voz del Pueblo. Agustín está transmitiendo por su Instagram, que si quieren los invito a que lo sigan. Puedes decir tu Instagram. ¿Cuál es tu Instagram, Agus? Instagram, Agustín Acebo Finanzas. Estaba leyendo una pregunta que ya tenía. Claro, pueden hacerlo porque por ahí nos sumergimos en un lenguaje muy técnico o en algunas cuestiones que son muy ajenas a lo cotidiano y surge la duda. Entonces ahí paranos, decir, ¿qué quisiste decir? No hay ningún problema, no hay que saber para preguntar acá. Todo lo contrario, el objetivo de este espacio es la educación financiera, así que el que pregunta gana. La idea, aparte de esto, es de una manera totalmente descontracturada llevar el mercado a tierra. ¿Por qué? Porque siempre vemos a gente hablando de mercado con cuestiones muy técnicas que terminan llevando a la confusión. A ver, el mercado es la consecuencia y el resultado de la acción colectiva de la sociedad. O sea, todos nosotros, Enrique, Agustín y todas las personas que estamos acá, compramos y vendemos bonos en función de nuestras creencias futuras. Y en función de eso va reaccionando el mercado. Cuando vemos una reacción positiva del mercado, se entiende o se considera en cierta forma un sesgo positivo y colectivo de la sociedad. Es decir, cuando suben los bonos soberanos locales, lo que se considera es que el colectivo total de la sociedad cree o tiene un sesgo positivo en función de lo que sería el Estado, obviamente, que en este caso es el emisor del bono. Claro, o sea, confían en que el Estado va a cumplir con los compromisos que tiene en un eventual plan económico. Bueno, pero además, obviamente, la confianza en el mercado es un valor que se negocia, ¿no es cierto? Pero además están los estados contables. Esto que sucedió ayer con la noticia de el ajuste en el régimen cambiario. Este ajuste lo que produce en el estado contable valga la redundancia, del Estado, es la credibilidad numérica de que va a suceder. Porque yo puedo creer que tenés las mejores intenciones de pagar el bono en función de tu personalidad, de cuestiones morales y demás, pero después está lo numérico. O sea, vas a tener la plata para pagar lo que necesitas pagar. Entonces, bueno, el Estado lo que le estaba exigiendo, en este caso al gobierno, el mercado lo que le estaba exigiendo, en este caso al gobierno, era que demuestre de dónde iba a salir el dinero para pagar las responsabilidades futuras, ¿no es cierto? Que son responsabilidades de deuda que ya estaban, no es que este gobierno tomó nueva deuda en función de lo que se puede ver. Sí, tomó nueva deuda, pero normalmente la nueva deuda que tomó, lo que podemos ver es que se utiliza para rolear deuda que ya estaba. No es que el gobierno tomó nueva deuda para proyectos nuevos, sino que lo que está tratando de hacer es estirar la duración de la deuda que ya estaba venciendo. Claro, porque estamos mal acostumbrados, los argentinos hemos pasado por etapas muy, muy difíciles, donde la ignorancia financiera, en este caso la falta de educación financiera, nos ha llevado a pensar que todo es deuda, que todo es para financiar la política, que todo es para campañas políticas, y en este caso es para pagar compromisos que sí, se han gastado en política, se han gastado sí. en fines que el país no podía financiar, ha tomado deuda para financiar gastos que no podía enfrentar. Pero, bueno, Argentina, a pesar de todos los líos que ha tenido, siempre pagó lo que cumplió. Siempre. No siempre. Y ahí está la clave central. ¿Por qué el riesgo país o los bonos tuvieron una paridad tan baja? Bueno, básicamente porque no siempre se cumplió con los compromisos de deuda que Argentina tenía. Se roleaba. No solo se roleaba, no se pagaba ni el capital ni los intereses. Argentina no pagaba intereses. O sea, no pasa en ningún país del mundo lo que pasó en Argentina. Y cuando se le machaca, digamos, a un gobierno en particular esta cuestión, en realidad esto es una cuestión colectiva de todos los políticos y de todo el arca político, ¿no es cierto? Porque, a ver, hoy está uno, mañana va a estar otro, pero la creencia de ambos es, no, la deuda no se paga. Y la realidad es que no es así. O sea, las deudas se deben cumplir. No, por supuesto. ¿Y cómo se hace para convencer a la gente de que este país nos va a pagar si el gobierno cambia en el futuro?
O sea, porque la gente está confiando en este gobierno porque ganó las elecciones, porque dio una señal de que por los próximos 2 años va a tener el poder. Ahora, si hay un fenómeno político ajeno a la economía o cualquier cosa que le lleva a perder las elecciones en 2027, bueno, ¿qué va a hacer el mercado? O sea, ¿va a mantener esta confianza Ya el mercado ya habló, y eso es lo importante de entender. ¿Pero habló en corto plazo? ¿Habló en el próximo, con la mira en los próximos 2 años? Cuando llega la elección de Provincia de Buenos Aires, en la cual gana, la oposición, los bonos se derrumban. O sea, el mercado ya habló, ya el mercado sabe que la oposición tiene una clara tendencia a no cumplir sus responsabilidades crediticias. O sea, si vos tenés una deuda y viene un gobernante de turno y dice, no voy a pagar la deuda, porque aparte lo dicen abiertamente. Claro, eso es otro tema. Es un riesgo enorme. Es un riesgo enorme. Y el mercado habla, y a ver, en 2019 los bonos tuvieron la caída más grande de la historia cuando ganó la oposición. Y básicamente ahora sucedió exactamente lo mismo en 2025, cuando hubo un riesgo de una vuelta de la oposición, básicamente caen los bonos y bueno, se pierde la confianza, porque en realidad es un poco el reflejo de la confianza que hay, ¿no es cierto?, con el gobierno. Y bueno, a este gobierno se le pueden machacar un montón de cosas y se le puede, en cierta forma, hacer críticas, pero si hay algo que está cumpliendo es con los compromisos de deuda, y eso es algo contrafáctico que cualquiera puede ir y verlo. Claro, o sea, muchachos, si vos estás diciendo no voy a pagar nada, no voy a hacer nada, esto nos están vendiendo la patria, todas las cosas que se dicen, y no voy a pagar ninguno de los compromisos que está asumiendo este gobierno, en el futuro genera temor la posibilidad de que esa persona gobierne. O sea, estaría bueno que por lo menos sea un poquito más discreto, decir, bueno, vamos a analizar las políticas más adelante y no con no dejarle lugar al resentimiento tan abierto para generar esa desconfianza que hace que estos bonos después pierdan valor, que las inversiones que hicimos a un valor tal vez en el futuro se derrumben y bueno, el que no sale a tiempo pierde todo. Y bueno, un poquito de eso es lo que Agustín nos va a enseñar a cómo aprovechar cuando el mercado da ciertas señales, ¿no? Para hacer una buena inversión, para estar atentos. Sí, sí. Mirá, y es algo que por ahí me gusta a mí ahondar un poquitito más, y es, supongamos el Estado como una empresa, ¿no es cierto? Supongamos el dueño de la empresa es Enrique. Enrique vende la empresa. Cuando Enrique vende la empresa X y me la vende a mí, Agustín, le está vendiendo el activo y el pasivo. Si Enrique le debía al banco, voy a pasar a ser el deudor yo, porque yo compré. Bueno, el presidente, en ese caso, toma el rol de tomar el activo y el pasivo. No quiere decir que el emisor de la deuda sea el actual presidente, pero sí tomó el compromiso de ser el presidente de un país que estaba totalmente endeudado. O sea, Argentina tenía $500.000 de deuda cuando llegó Milei. Hoy está en torno a $450.000. La deuda neta. Millones. Que representa un porcentaje del PIB relativamente chico, pero Argentina no tiene confianza, entonces no podemos comparar a Argentina con otros países porque básicamente no tiene confianza. Entonces, la realidad es la siguiente: Argentina tiene una crisis de confianza producto de políticos que han ido pasando durante toda la historia argentina que no fueron responsables. No es una cuestión del gobernante de turno hoy, ni del que pasó, ni del anterior, de todo el arco político. La riqueza de Argentina es un respaldo importantísimo para que estas fluctuaciones se den cada 2 años, porque me imagino que semejante lío, de cometer esa irresponsabilidad que se ha cometido en los últimos años y poder sacarla adelante en 2 años o empezar a sacarla adelante en 2 años, significa que hay mucha riqueza de respaldo, porque un país pobre no creo que tenga, un país pobre y con esta conducta no creo que tenga la posibilidad que tiene Argentina ahora de poder ingresar a los mercados internacionales, de conseguir tasas competitivas, ¿no? Y ahí tocaste un tema central y me encantó esa pregunta. Cuando hablamos de tasa, y es importantísimo, es a qué tasa Argentina y los argentinos podemos conseguir dinero prestado. ¿Y por qué digo los argentinos? Porque cuando un banco, llámese Banco X, toma a través de una obligación negociable deuda, o mejor dicho, dinero prestado para prestarle al mercado
a cualquier persona que se quiere comprar su casa, que quiere hacer una inversión en una pyme, o que la tasa va a depender en función de lo que pueda conseguir en el exterior. Eso es una realidad. O sea, si un banco se financia a una tasa altísima, me va a prestar a una tasa altísima a mí. Y como consecuencia, la economía se va a frenar. Porque la tasa, básicamente, o mejor dicho, una tasa alta desincentiva a la inversión y desincentiva al crecimiento económico. Entonces, una tasa baja también va en consecuencia con un crecimiento sostenido de la sociedad y, bueno, obviamente de las personas. O sea, vos estás diciendo que cuando las noticias dicen que Argentina accede a un mercado de tasas más bajas, nosotros, los argentinos, lo debemos interpretar como la posibilidad también de acceder a un crédito hipotecario, a un crédito personal, al pago de nuestras tarjetas de crédito a una tasa más baja. Correcto. Es por eso que nos tenemos que poner contentos cuando escuchamos esta noticia. Por más que nos parezcan ajenas a nuestra vida cotidiana, por más que seamos de izquierda, por más que seamos de derecha, no importa, por más que tengamos la ideología que tengamos, todos necesitamos dinero para manejarnos. Porque a todos nos gusta ir al supermercado, a todos nos gusta irnos de vacaciones, a todos nos gusta comprar nuestra casa, ya sea invirtiendo, ganando intereses, como explicamos la semana pasada, que se podía comprar una casa sin apelar a un crédito hipotecario, o el que tiene ansiedad, necesidad o deseo de hacerlo a través de un crédito hipotecario, lo hace a una tasa más baja. Entonces, una lección muy importante para tener en cuenta hoy, cuando se anuncia oficialmente que Argentina está accediendo a una tasa más baja, es una posibilidad para todos los que quieren crecer, para los planes de todos. Aparte, el costo financiero es intertemporalidad, o sea, es decir, yo consumo hoy algo que voy a pagar en el futuro, con una tasa mucho más alta me va a costar mucho más dinero. Si yo tengo una tasa mucho más baja, el costo financiero va a terminar siendo muy inferior y eso se traduce en mayor riqueza, porque, a ver, si yo voy a pagar menos, puedo comprar más cantidad de cosas. Eso se entiende así. Claro, bueno, ¿y por qué las tarjetas de crédito tardan tanto en reflejar esa baja que se anuncia? O sea, se accede a un mercado con tasas más bajas, pero la tarjeta sigue cobrando el 157 anual. Bueno, la tarjeta de crédito es el crédito considerado el más caro de todos. Y no solamente en Argentina, en el mundo. Es el diablo. La tarjeta de crédito es el diablo. Es el que te da el poder, te da lo que quieras y te saca todo cuando te lo tiene que sacar. No sé si es el diablo. Lo que pasa es que uno tiene que entender... El diablo de las inversiones. Yo considero, y muchas veces utilizo este refrán porque me gusta mucho. Una tijera puede ser un arma en el cual yo te puedo apuñalar o lo puedo usar para cortarte el pelo. O sea, cómo utilizo yo el instrumento en sí no lo determina como un instrumento malo. Claro. Y la tarjeta... Es que cuesta tanto pagarla que no puede creer que sea buena. Totalmente. Lo que pasa ¿qué hace la tarjeta? Y eso está bueno, porque psicológicamente la tarjeta, como vos trasladás consumo a futuro y no sentís el dolor en el bolsillo hoy, hace que vos consumas más de lo que sería tu posibilidad o de lo que consumirías si realmente lo sintieras en el bolsillo hoy. Entonces, básicamente lo que hace es distorsiona la realidad y hace que el consumo sea mayor. Vos la semana pasada, me tiraste un tip buenísimo acá que no lo pudimos desarrollar mucho porque se pasaba el tiempo y bueno, por cuestiones técnicas, todavía no estamos amoldando a esto. Somos nuevos en esto del streaming, por ahí nos perdemos y tenemos que volver sobre el camino. Pero me tiraste un tip que me quedó acá, que era la posibilidad de pagar la tarjeta de crédito usando el mercado para conseguir dinero a tasas más bajas que el que nos da la tarjeta, o sea, sacarnos el compromiso de la tarjeta a una tasa mucho más baja, después pagarle al mercado, pero por supuesto no al 157% anual. Por supuesto, por supuesto. Dentro del mercado tenemos... Esa es la acción, lo tenés que explicar hoy de vuelta. Lo vamos a explicar y a lo Fantino. Te voy a preguntar 3 veces si es necesario, porque seguro que le interesa a mucha gente saber cómo puede sacarse de encima semejante deuda. Hay gente que está atorada a la tarjeta y, o sea, tiene que pagar el mínimo para poder avanzar. Sí, el peor error. Cualquier persona que está, digamos, ayornada con la economía te va a decir que pagar el mínimo a la tarjeta es el peor error. O sea, que trates de pagar la tarjeta en tiempo y forma, porque el costo financiero va a armar una bola de nieve enorme que te va a generar... O sea, solucionás un problema hoy presente y va a ser más grande a futuro. Incluso el tiempo y forma, por una eventualidad, una cosa que llegaste tarde al banco, que te pasaste 1 o 2 días,
el interés es altísimo. O sea, lo que vos podés hacer con la diferencia de lo que tenías que pagar en tiempo y forma y lo que pagaste cuando te colgaste, llegaste tarde, no sé lo que te puede haber pasado, ese día tuviste que ir a buscar a los chicos al colegio, se te cerró el banco en horario de verano. La vida. Pues, no sé, la vida, es capaz que te perdés 30 lucas, 20, 30 lucas, Sí. por nada. Por mora de un día. Por mora de un día, exacto. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo podemos evitar eso? Lo primero que hay que por ahí desglosar y entender de acá es que el consumir con la tarjeta hay que hacerlo de una manera mucho más consciente. Es decir, uno con la tarjeta, vamos a poner un ejemplo, va a comprar un determinado producto que vale 10 y tiene la tarjeta y tiene 12 cuotas, posiblemente compre el mismo producto o a un costo más alto. Es decir, ese mismo producto costara en una marca superior 15, yo lo voy a pagar 15 en 12 cuotas y no 10 en contado. ¿Por qué? Porque a mí me va psicológicamente a generar ficticiamente la idea de que no lo voy a pagar. Entonces, sí lo voy a pagar. Lo voy a terminar pagando y muchísimo más caro. Entonces, seguro. Hay que entender eso, hay que desglosar, porque mucha gente utiliza la tarjeta de una manera correcta y está bien, porque muchas veces es un instrumento que nos salva en el momento, pero hay que entender de que hay que tomar conciencia de que la tarjeta es un instrumento con un arma de doble filo, que se podría llamar. Claro, la manera correcta por ahí es cuando uno tiene el mismo precio de lista. Correcto. Y el mismo precio de contado, o sea, el mismo precio de lista y el mismo precio financiado en la cuota que sea. Correcto. Si uno dice, bueno, yo pago en efectivo o pago en un solo pago, me sale tanto. Y si, o sea, me sale 10 en un solo pago o te sale 5 cuotas de 2 con la tarjeta. Ahí estamos usando la tarjeta. ¿En qué otro caso encontramos que la tarjeta nos puede llegar a ser favorable? En algún momento se pudo llegar a haber hecho, y esto es una cuestión de mercado y así se dio, había gente que en un momento inflacionario alto, o sea que la inflación estaba siendo muy alta, gente consumía hoy, llámese, echar combustible al vehículo, que es lo mismo, pagar de contado, pagar con la tarjeta, lo pagabas en un pago, no en cuota, no cuotificado, lo pagabas en un pago y vos dentro del mercado esa plata la podías caucionar a la misma cantidad de días del vencimiento de la tarjeta y hacer una diferencia. A ver, cuando la inflación comienza a bajar, ese tipo de márgenes especulativos comienza a disminuir y obviamente pierden el incentivo. Que básicamente la inflación es eso, es el ruido en la economía, ¿no es cierto? Tema combustible. Con el tema de la variable de los precios, que el combustible aumenta 2% un mes, bueno, ese pequeño porcentaje, si lo pagás con tarjeta y después cubrís el saldo total de la tarjeta, te lo ahorrás. O sea, conviene, en este país donde la nafta aumenta todos los meses, conviene comprar combustible con tarjeta de crédito. Bueno, ahí volvemos de vuelta a lo mismo. La inflación lo que termina haciendo es una distorsión que hace o abre el camino para especular. Es decir, si la nafta va a subir el 20 de este mes, bueno, no sé qué día es 17, supongamos, va a subir el 20. Yo sé eso, voy hecho combustible hoy y no el 20, obviamente estoy ganándole, pero es un margen especulativo y que básicamente no tendría que existir si no hay inflación. O sea, una persona no puede estar especulando financieramente con echar combustible. Son cosas que nos quedó Alberto. Que nos quedó de otras políticas con una inflación mucho más alta. Agarrabas las promos y te comías todos los aumentos, o sea, lo capitalizabas al mes siguiente. Bueno, ahora cada vez se hace menos conveniente eso, y si vas a pagar con la tarjeta de combustible, pagalo antes del vencimiento, porque vas a pagar el verdadero valor de combustible si lo vas a pagar con un aumento innecesario. Ahora, ¿de qué manera la gente que está atorada con las cuentas, que está atorada con su tarjeta, pero tiene una mínima posibilidad de conseguir un crédito, por ejemplo, a través de un cheque propio, ¿no? Sí, puede ser. Puede financiarse, o sea, sacarse esa deuda que viaja al 157 anual a cambio de una de menos valor. De menos tasa, no de menos valor. De menos tasa. Y que en definitiva es menos valor porque la tasa básicamente es valor futuro. Pero para entender, a ver, o sea, ¿por qué me conviene hacer esta maniobra? Sacarme la tarjeta de encima y pasarme mi deuda a la bolsa, ¿a quién estoy? No, a ver, hay que entender. Supongamos que la tarjeta es un crédito que crece al 150% anual, como lo dijiste recién, pero yo consigo un crédito, digamos, en un banco, un crédito tradicional, que está corriendo al 60%. Mi deuda va a bajar un porcentaje bastante importante final, ¿no es cierto? El costo financiero final. ¿Por qué? Porque es mucho más chica la tasa. Y de ahí hacia abajo hay un montón de instrumentos.
Yo en mercado, a ver, Claro, no voy a mencionar una estrategia. Sacamos un crédito al 60% para pagar la deuda de tarjeta que me cobra el 157 final. Entonces, básicamente, estás reduciendo tu costo financiero total. Vas a seguir pagando las cuotas anuales, pero claro, con una tasa del 60%. Ahora, ¿de dónde saco ese financiamiento si es que están endeudados con la tarjeta y todo? Porque vos, obviamente, cuando te pedís un préstamo, te hacen el estudio, te dicen, te tiran un verá, te tiran un... Por supuesto. Te tiran todo y te dicen, bueno, a ver, vos debes un montón de plata, ¿qué me estás pidiendo? Tal cual, completamente. Sea, ¿cómo se evita eso? ¿Cómo se puede negociar? No, eso, pues no es evitarlo, pagarlo vas a pagar. Está bueno el punto que tocas y acá quiero hacer una mención y hacer un freno. Si yo saco un crédito hoy y pago las tarjetas, el crédito es un costo financiero total mucho más bajo que las tarjetas, estoy haciendo uso inteligente de mi capacidad crediticia, porque estoy yendo a un banco, estoy cancelando las tarjetas a una tasa menor. Ahora bien, si yo tengo la tarjeta en cero, mañana salgo, me cruzo una vidriera y la vuelvo a utilizar y tengo el crédito, estoy volviendo al mismo espiral que estaba. O sea, básicamente lo que te llevó a tu estado financiero actual nuestra costumbre. Es tu hábito de consumir más de lo que vos podías en ese momento. Hay que dejar la tarjeta hasta que se termina con el crédito bancario. Sí, y aprender a utilizar la tarjeta únicamente en situaciones por ahí que lo ameritan. Pero es un crédito bancario, o sea, claro, porque vos estás consiguiendo el dinero emitiendo cheques, ¿no? Esa era la No, eso es en el mercado de capitales. Por eso, estaba hablando. Es ahí a donde yo iba. Por supuesto. Vos me explicaste ayer que a través del mercado de capitales puedo financiar una deuda de tarjeta muy grande. Por supuesto. De una manera mucho más conveniente. No sé si de la tarjeta, pero vamos a poner un ejemplo, porque, a ver, esto, y lo quiero hacer numérico. Déjame que vamos a explicarlo acá. Vamos a poner no sé si querés apuntar la cámara para este lado. Bueno, vamos a poner el ejemplo de que, y acá te vamos a utilizar, Enrique, a vos, para decir, bueno, Enrique es el caso. Enrique, supongamos que hoy en el mercado tiene valores de inversiones por $1.000.000, ¿no es cierto? Es decir, Enrique tiene una tenencia de cartera total por $1.000.000. Enrique, hoy, dejando sus inversiones como garantía, puede tomar lo que se llama caución. Es decir, un préstamo de dinero entre privados. Supongamos que con este límite Enrique consigue $200.000 prestado. Deja sus inversiones como garantía, toma los $200.000 y Enrique va a definir un periodo y una tasa. La tasa normalmente va a ser el costo financiero de este préstamo, de los $200.000. Esto es mercado de capitales. Mercado de capitales. Caución. No mezclemos, no es banco. No es banco. Esto es caución. Esto es lo que se puede conseguir con una LIC únicamente. Mucha gente, correcto. Mucha gente conoce la caución colocadora. Es decir, yo tengo $200.000 en el bolsillo, no sé qué hacerlo, voy, los coloco en una caución, me va a generar una ganancia. Bueno, ahora vamos a ver el lado del tomador. Yo tomo caución. Tengo que dejar mis inversiones, $1.000.000, voy a tomar 200 y supongamos que el periodo que yo necesito la plata prestada son 15 días. Y la tasa que yo consigo mensual es del 2,5%. ¿No es cierto? Entonces, perdón, ¿el periodo de qué es? El periodo es la cantidad de días que yo pido prestada la plata. Ok. Yo pido $200.000, claro, ¿no es cierto? A 15 días. Si es para saldar la tarjeta, es un pase de manos. O sea. Es un pase de mano, pero a una tasa del 2,5 anual. Si yo, 2,5 mensual. Si yo hago interanual esta tasa, me va a estar dando realmente acumulativa más o menos en torno al 32%, ¿no es cierto? Entonces. ¿Y esto quién lo fija? Ese valor de la tasa. El mercado. Colocadores y tomadores de posiciones. Es el 2,5 en los 15 días. En los 15 días, pero esperá, el 2,5 mensual. Yo tengo que dividir esto, 2,5 dividido 30, sé en función de esto cuánto me cuesta por día la caución y después multiplico, digamos, la cantidad de días por la cantidad de días que yo tomé prestado. Claro. El costo diario por la cantidad de días que yo tomé. Y ahí sé la tasa real que yo voy a tener por pedir los $200.000 prestados. Obviamente tengo que tener las inversiones ya previamente
para poder dejarlas como garantía, para que el mercado me preste estos 200.000 pesos. Pero el costo del préstamo es muy inferior al de una tarjeta, obviamente. Claro, después tenemos que cortar el uso de la tarjeta para no volver a entrar en la carrera de la rata, como le dice... Por supuesto, Kiyosaki. Como dice Kiyosaki, que ya lo vamos a recomendar a Kiyosaki, autor del famoso libro Padre Rico, Padre Pobre, que me han dicho que se vende muchísimo. Es un bestseller. Sí, es un bestseller, pero se sigue vendiendo y el público joven lo sigue adquiriendo. Y bueno, ahí habla mucho de esto. Y bueno, no habla de cauciones, Kiyosaki, porque no habla de mercado, no hay pero cauciones en donde viven ellos. Pero bueno, acá tenemos una opción muy interesante para salir de una deuda común. O sea, porque hoy por hoy muchos argentinos tienen deudas por este monto de su tarjeta de crédito. Es muy común y también es muy común que estén atorados y que les vendría bien por lo menos bajar la tasa de interés de su deuda, salir del compromiso y bueno, organizarse. Porque ser ordenados, ser responsables, ser inteligentes es clave también para no volver a caer y para que todo esto tenga un sentido. Si no, o sea, háganse la idea que hay que aflojarlo. Ahora estamos en época de fiestas, se vienen los Nochebuena, los Reyes. Bueno, uno abre los grifos a los gastos infernales, después si no hubiera un mañana. Lo más probable es que mañana vaya. Y después llega el 5 de enero, el 9 de enero, que hay que pagar el vencimiento de todo ese delirio. Y agarrate, ¿no? Igual en febrero cuando hay que pagar los Reyes. Por supuesto. Por eso, es una buena oportunidad para ordenarse. Y a tener en cuenta, porque, a ver, es normal que vos consigas que haya gente que tenga alguna tenencia en cartera, sea de 1 millón, sea de 2, de 3, de 500.000 pesos, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo acciones y bonos, ¿no es cierto? Acciones y bonos por este valor. Yo lo dejo como garantía y me llevo prestado estos 200, pero yo estos 200 dentro de 15 días los tengo que devolver. Entonces, ¿qué me soluciona a mí esto? Un problema de flujo. El día 20 yo necesito 200.000 pesos. En vez de utilizar la tarjeta a un costo financiero del 150 anual, puedo tomar una caución y obviamente pagar un 32. O sea, es un consumo mucho más moderado y con un crecimiento interanual muy inferior. Obviamente nos exige tener un capital de esa manera, un capital así, que nos permita cubrir lo que nosotros tomamos caucionado. Claro. O sea, después de esta aventura nosotros vamos a tener menos capital, una deuda más barata, pero vamos a tener menos capital. Por eso no hay que desbordarse, porque hay que empezar a trabajar para que esto vuelva a crecer nuevamente. Si no, no vamos a poder. O sea, en la próxima vencimiento vamos a tener 600 y en un momento no vamos a tener ni caución ni nada. Por supuesto. Es clave para la educación financiera, es clave para estas situaciones ser ordenado. Tener control de los gastos. El mercado, ¿no es cierto? El mercado, vamos a anotarlo acá, es un instrumento más de los que encontramos, ¿no es cierto? Que nos ayuda a hacer crecimiento patrimonial. Crecimiento patrimonial. Yo a través del mercado voy a encontrar instrumentos que me ayudan a crecer patrimonialmente. ¿Cómo los utilizo? ¿Cuál es la estrategia que llevo a cabo y demás? Bueno, eso depende de cada persona. Bueno, ese crecimiento lo pueden encontrar en la diferencia, y corregime si me equivoco, la diferencia entre la tasa de la tarjeta y la tasa que está pagando la caución. Por supuesto. Ahí es donde, en esa diferencia, si había voluntad de pago, capacidad o posibilidad remota de hacerlo, bueno, pueden, o sea, esa diferencia que no van a usar ahora en la tarjeta porque hicieron uso de la caución, pueden empezar a usarlo como reinvertirla y hacer la bola de nieve, la famosa. Como ahorro, como reinversión y entrar en la magia del interés compuesto. Por supuesto. Lo que hablábamos. No usar esa diferencia que ahora no voy a pagar la tarjeta para comprarme otra pilcha, hacer otro regalo. O sea, está bien, a todos nos gusta la buena vida, obvio. Es innegable. Y esto te va a decir, no, la vida es hoy, que esa famosa la vida es hoy, y cuando llega mañana cuando te es la vida de los demás la que se agota porque te tiene que ayudar a vos. Entonces, para ser más livianos y para ser más piolas con nuestra gente también, ¿no? Porque tampoco es cuestión de arrastrar a una familia, arrastrar a los nuestros con deudas y compromisos. Decir, bueno, me logré financiar esto, logré bajar la tasa que era mensualmente, es más del triple, no sé, estamos hablando de una tasa, esto es 32 anual, es 5 veces menos de lo que vamos a pagar. O sea, no por sé supuesto, si vas con periodos mucho más limitados, porque yo la caución la voy a tomar por menos días que la tarjeta. Claro. Yo a la tarjeta le voy a pagar en 12 meses
y la caución tiene un periodo máximo de 180 días. Sí, o sea, hay que tener capital para poder Hay que tener capital. Pero, a ver, vuelvo de vuelta a lo mismo. Es muy normal que haya gente que pueda tener esta capacidad en el mercado, es decir, que tenga esta cantidad de inversiones en el mercado y que tenga estas cuestiones de flujos normales de 200.000 pesos, 300.000. O sea, que son montos relativamente chicos, ¿no es cierto?, en función de las inversiones, pero mucha gente que no conoce la caución como instrumento tomador, utiliza la tarjeta. Claro. Y la tarjeta lo que hace es aumenta, ¿no es cierto?, el costo financiero interanual y que obviamente ese costo que yo voy a tener incrementado se va a ver afectado en mi riqueza, obviamente. No, aparte hay que tener en cuenta una cosa, no es todo gasto, o sea, nosotros bromeamos porque siempre la tarjeta se la asocia con esto, con los consumos navideños, con los reyes, con el delirio, cuando nos llegue, pero no es tampoco, hay gente que a veces tiene una necesidad verdadera de algo, Sí. que no va a tener que volver a comprar, Sí. pero que bueno, lo tiene que usar ahora, Tal porque cual. es la única manera de financiarse que tiene. Y bueno, no se quiere descapitalizar, no quiere quemar todos sus ahorros y elige la tarjeta porque le da la posibilidad de comprar en cuota, porque le da lo que sea. Ok, la usó, se financió todo. Después, si sigue conservando sus ahorros, su capital, bueno, acá tiene una herramienta para salir de ese problema en el que entró porque tuvo un imprevisto, porque tuvo una cosa que no va a volver a ocurrir, un gasto por única vez, digamos, y bueno, y tiene una manera de salir y refinanciarlo. Por supuesto. Una lección de educación financiera, una forma que el mercado argentino nos da. Que se entienda que esto no es... A ver, nosotros acá vamos a analizar instrumentos, pero no vamos a dar recomendaciones. ¿Por qué? Porque dar recomendaciones es una cuestión lógica, no es para todos lo mismo. Esto es lo que está pasando ahora. Obviamente esto nosotros lo analizamos, lo explicamos para que lo entiendan, pero no para que vayan y lo hagan abiertamente. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender, yo siempre digo lo mismo, uno a la hora de invertir o utilizar cualquier instrumento financiero, primero lo tiene que entender, porque si uno no entiende qué es lo que está haciendo, corre un riesgo mucho más grande. Sí, por eso es muy importante tener, o sea, consultar, no sé si tener un asesor financiero permanente, pero sí se puede consultar. No hay que dejar de leer, no hay que dejar de informarse y no hacer las cosas a ciegas porque lo vi en el programa de la voz del pueblo, porque lo vi en el break financiero y lo voy a tomar una caución y lo voy a hacer. Por supuesto. Es tomar un poquito de conciencia. Claro, o sea, ¿le escuchaste lo que es la caución? Bueno, googlealo, poné a ver con quién puedo consultar. Hoy la inteligencia artificial nos ayuda a entender mucho cómo funciona. Exacto. Y de repente vos tenés hoy instrumentos como la inteligencia artificial que vos le consultás qué es una caución y te lo va a explicar. Y bueno, quizás no vas a tomar la mejor decisión o como si fueses la persona más profesional del mundo, pero por lo menos vas a tomar una decisión en función de lo que sea mejor o lo que la inteligencia artificial te pueda explicar y vos entiendas. Claro, son alternativas como para abaratar los costos que ya tenemos. Exacto. Exacto. O sea, yo ya estoy hasta las manos, ya tengo que pagar, lo tengo que pagar como sea, con mínimo, total, al vencimiento, vencido, no sé qué. Bueno, acá en el mercado y con la educación financiera conociste lo que es una caución. Bueno, no vayas, repito, no termine el break y vayas y a buscar una caución. No creo que tampoco que sea tan fácil sin que te informen antes, pero bueno, vos por las tuyas, googlealo, usar inteligencia artificial, consultar a un asesor financiero, que te dé una mano, que te oriente y bueno, y tal vez también descubras otros caminos que te van a permitir pensar las cosas de otra manera, porque no solamente ahorrar o generar dinero, sino también cuando uno está frente a un gasto, pensar la forma de pagarlo, como decíamos con el combustible, me conviene pagarlo con tarjeta, me conviene pagarlo todo en efectivo, ¿qué hago? Tengo el efectivo, lo uso, lo deposito, lo gasto, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y que en esos pequeños movimientos nos van a permitir generar más ahorro y no quedarnos secos tan rápido, ¿no? Que hoy lo que es lo que está pasando hoy, ¿no? Entre la inflación digamos, y la avidez de consumo de esta época, uno por ahí no llega a fin de mes, o se queda seco, o le calcula mal que tiene que privarse de algo en vacaciones, qué sé yo, cosas de la educación. Sí, de flujos típicos diarios que, como vos decís, uno tiene sus gastos corrientes fijos. Es decir, vos todos los días vas a comer, vas a pagar un alquiler, si no estás pagando un alquiler, posiblemente pagues tu casa y si no, vas a pagar servicios y demás. Esos van a ser tus consumos corrientes. Después tenés consumos que vienen derivados de lo que va sucediendo en el día a día. Claro, y otra cosa que
que a veces me molesta, porque lo voy a decir porque es verdad, a veces me molesta, veo comentarios por ahí que dicen, están enseñándote a vivir sin laburar, No. están enseñándote a poner 2 mangos y rascarte, que la deuda la paguemos todos, como si ellos fueran los que pagaran la cosa. No. O sea, es todo lo contrario, muchachos. No. Exactamente todo lo contrario. Esto es ahorrar, y si vos no le echás nafta al chanchito, no va a avanzar el chanchito. No. O sea, si vos no trabajás todos los meses y te generás un pequeño ahorro, te puede ser el 10%, el 5%, lo que sea de tu producción, y no lo ponés y no confías en tu decisión, no va a haber. O sea, esto no es una solución mágica. A ver, es utilizar tu dinero como una herramienta mucho más potente de lo que la utilizás hoy. No para el consumo, sino para el ahorro y la reinversión. La reinversión no es timba, como se le llama típicamente, sino que es decir, utilizo nuevamente un instrumento, que es en este caso el dinero, como herramienta de apalancamiento. ¿Qué hago con mi dinero? Se lo presto a una empresa a través de una acción o un bono. Esa empresa va a llevar a cabo una actividad comercial, va a generar una ganancia porque básicamente llevó a cabo una actividad comercial y me va a devolver mi dinero y un dinero extra. O sea, básicamente yo ahí voy a generar un ingreso activo por mi trabajo, sea cual sea tu trabajo, y un ingreso pasivo. Tu dinero está también trabajando para vos, pero a raíz de prestárselo a otras personas, otras empresas, llámese, pero no es trabajarse, o mejor dicho, vivir sin trabajar y obviamente lo que típicamente vemos en comentarios que sucede, que es lo que decís vos. Claro, o sea, no negamos que hay gente que tiene millones de dólares y sí, tiene dividendos que le permiten vivir la vida que vivimos, la vida que tenemos nosotros, es un costo perfectamente alcanzable si tenés $1 millón laburando en distintos instrumentos financieros. Pero vos podés tener tu capital, que es totalmente independiente de lo que vos puedas ganar, de lo que vos decidas, y bueno, y eso trabajarlo y cuidarlo. Que yo, poner lo mismo, mirar, hacer así de Mercado Pago, mirar y ver que tengo 10, 20 pesos, y hacer así, ver que tengo 100.000 o 200.000, y que mes a mes son 102, 103, 104. Sí, que va creciendo. Y no vas a salvarte la vida con eso, no vas a dejar de trabajar, ni vamos a vivir a Pero vas a trabajar más tranquilo, eso es otra también, porque la vida es una cuestión de flujos, y de repente cuando una persona en cuestiones económicas va tan al límite, lo que lleva a que la persona tome decisiones equivocadas también. Eso pasa muchas veces. De repente uno con un cierto colchón financiero tiene otra tranquilidad con la cual puede tomar decisiones de una manera más correcta, obviamente. Estas decisiones llevan a que la gente deje de invertir en algo productivo para tirarse al ocio de la magia del interés compuesto, entre comillas. En absoluto, no. A ver, no se está dejando de producir, no se está frenando la industria con estas decisiones. O sea, van por carriles completamente distintos. De hecho, si vos, vamos a poner un ejemplo y siempre digo lo mismo. Si vos abrís un kiosco en la esquina, acá en Tres Arroyos, vas a tener una rentabilidad mucho más grande que la que vas a conseguir en el mercado. Pero obviamente vos en el kiosco vas a tener que contratar a una persona, lo vas a tener que atender vos, vas a invertir, vas a comprar un montón de herramientas. Bueno, sí, el retorno de la inversión tiene que ser mucho más alto, naturalmente, que si vos vas al mercado de capitales. Lo que sí es cierto también, que dentro del mercado de capitales vos lo vas a poder hacer en conjunto con la apertura del kiosco. O sea, vos podés tener el kiosco y tranquilamente poder tener acciones, bonos y cualquier instrumento financiero que esté creciendo a la par tuya, mientras que vos estás trabajando. Ahora, el mercado no es incentivar a la gente a no hacer nada y a vivir todos del ocio. Por el contrario, es usar el dinero y la tasa de interés de manera positiva para apalancarme en el crecimiento patrimonial, ¿no es cierto? Bueno, hablamos de cauciones, hablamos de la caución como una herramienta para abaratar la tarjeta de crédito. Vamos a volver al lugar, Sí. vamos a volver a sentarnos porque... Teníamos una consulta, no sé si es mucha molestia, la vamos a responder en el Instagram en vivo. Teníamos una consulta por aquí arriba que vi, disculpen a todos, o sea, ahora vamos a leer todo lo que es consultas. Quiero leer, bueno, se me fue la consulta que tenía. No sé si es que la persona la borró o... Bueno, no encuentro la consulta. Bueno, a cualquiera que tenga una consulta para hacer y demás, estamos acá, estamos presentes, queremos, despejar la mayor cantidad de dudas posibles que podamos.
Y después otro tema que quiero tocar, que lo conversamos en la llegada, es el esquema de bandas que se modificó. Sí, un tema ayer, eso que hablábamos al principio. O sea, ayer se modificaron las famosas bandas cambiarias. Sí. Eso trajo como consecuencia dos temas que como te decía, como hablábamos antes parecían que iban de la mano y ahora parece que van de la mano, pero corren en sentido contrario. El dólar subió, pero bajó el riesgo país. Sí. ¿Por qué pasa eso, Agustín? Bueno, básicamente lo que sucedió, y quiero llevarlo a tierra y no ser tan técnico. Vos tenías un crawling peg en las bandas, divergente, uno hacia arriba, uno hacia abajo. Es Crawling decir, peg era el porcentaje que aumentaba la brecha, digamos, entre la que el dólar podía fluctuar. ¿No es cierto? Techo de arriba, 1%, piso abajo, 1%. Es un 2%, ¿no es cierto? Lo que se iba ampliando, básicamente, esa capacidad del dólar de fluctuar. Ese 1% en el techo, al mercado le parecía poco. ¿Por qué? Porque había instrumentos financieros que te rendían el 2,5% prácticamente sin ningún riesgo y eran muy superior que el 1% del techo de la banda. Entonces, ¿qué generaba eso? Incentivo no a la inversión en pesos, no a la elección del peso como moneda corriente, sino a me quedo en pesos, demando pesos para hacer instrumentos financieros que me ayuden a hacer el famoso carry trade. Es decir, una ganancia casi sin riesgo en dólares. Después, obviamente, desarmaba mi posición del 2,5%, vendía esos pesos, los cambiaba por dólares y tenía una ganancia en dólares mucho mayor. Y obviamente eso generaba especulación financiera y básicamente lo que estaba haciendo era que la demanda de pesos no sea genuina, sino que sea ficticia y por un incentivo obviamente externo. Claro, el tema del famoso carry trade que antes del gobierno actual, o sea, en la época de Alberto sobre todo y durante la pandemia, que la brecha llegó al 100%, hablábamos de porcentajes de carry trade enormes y ahora uno escucha el 2,5% y le cuesta creer que ese porcentaje es impactante para el índice de la inflación. Sí. Pero sigue siéndolo y hay que terminarlo. A ver, el 2% mensual es mucho. El esquema de bandas se modificó y el mercado lo toma positivo. A ver, no importa la opinión de Enrique ni de Agustín acá, lo que importa es la opinión del mercado. Básicamente ayer los bonos subieron, o sea, el mercado lo toma de forma positiva. Los bonos subieron ¿por qué? Porque la gente fue y apostó por Argentina. Correcto, compraron bonos. Compraron bonos. Fue mayor la demanda que la oferta ayer. Entonces, básicamente el precio puja hacia el alza. Entonces, a ver, se entiende esto como tal. El gobierno, en la regla monetaria para 2026, primero a partir del 1 de enero, hizo dos modificaciones puntuales. El esquema de banda se va a modificar por inflación, o sea, el IPC este mes dio el 2,5, el techo de la banda va a subir el 2,5, el piso va a bajar el 2,5. O sea, el porcentaje de liberación, de fluctuación del precio del dólar va a ser mucho más grande. ¿Esto significa que el dólar se va a ir? No necesariamente. El dólar va a estar más libre. Es decir, va a tener más capacidad de recorrido. Si va a subir o va a bajar va a depender del mercado y de la confianza que el mercado le tenga al gobierno. ¿Y hay muchos pesos en la calle como para que la gente se vaya al dólar? Bueno, ahí está. De una manera más violenta. Tocaste un punto. Y eso no les para la inflación, ¿no? Porque siempre aumenta el dólar, aumenta la inflación. Tocaste un punto muy importante. Hoy en la base monetaria en Argentina se considera que es el 4,2% del PBI. El PBI es la cantidad de dinero que genera la economía argentina en un año. Al margen de sus deudas, al margen de todo. El 4,2% del PBI es un porcentaje ridículamente bajo cuando miramos la historia monetaria argentina, que en torno al 8 o 9% del PBI era la cantidad de pesos que había en la calle. Hoy es la mitad de pesos. Pero ¿qué sucede? Sigue siendo un montón. Sí, no sigue siendo un montón porque dice que hasta el 4,8% es una base monetaria más o menos. ¿Qué sucede? Que los pesos no tienen demanda porque la gente no utiliza el peso como ahorro. Entonces, está bien, yo tengo pesos, voy, consumo, perfecto, 10 puntos. Si quiero ahorrar, ¿qué hago? Compro dólares. Bien, perfecto. Entonces se cae la demanda de pesos. Entonces, no tenés expansión monetaria, pero por otro lado tampoco tenés demanda de pesos. Entonces,
Lo que el gobierno está buscando acá de cierta forma es que la gente tenga los incentivos correctos para quedarse en pesos y obviamente hacer las inversiones adecuadas en pesos. ¿Y cómo para incentivar a la gente a que esté en pesos si el dólar sube a un ritmo más alto ahora? Bueno, eso es importante. Cuando uno ajusta el dólar por inflación, el dólar está bastante más abajo de lo que debería estar cuando lo ajusta por inflación. ¿Qué quiere decir? ¿El dólar subió poco o la inflación aumentó mucho? Entonces, ahí hay dos temas que son, si se quiere, hasta teóricos, porque la realidad es que la inflación y la economía es una ciencia social, por lo cual depende de las acciones de las personas, pero básicamente lo que podemos predecir es que la inflación está siendo incluso más alta de lo que debería ser, dado las condiciones que hoy tenemos en cuestiones monetarias en la Argentina. Y bueno, en ese tema, ¿por qué antes de las elecciones, si ya teníamos esa masa monetaria definida, había tanto temor con respecto a una corrida cambiaria, a lo que podía pasar si es que no llegaba el apoyo de Bessent, en este caso, o sea, el apoyo político? No fue porque lo que se dio no fue un préstamo, sino un gesto de confianza de que Argentina va a cumplir con sus deudas. Pero, ¿de dónde salían los pesos para que el dólar se dispare tanto como se temía antes de octubre? Bueno, pesos va a haber en la calle porque naturalmente la economía necesita pesos para funcionar. O sea, vas a ir al kiosco y vas a comprar en pesos, vas a echar combustible, vas a pagar en pesos y vas a pagar el alquiler y lo vas a pagar en pesos. Algo, bueno, contado. Había economistas que no se les movió un pelo con eso. Había economistas que decían, y vendemos 5.000 millones de reservas y después la van a tener que cambiar porque van a necesitar pesos para trabajar, para moverse. Ahí está un tema crucial y que yo creo con lo cual el gobierno se sentía seguro en cierta forma. O sea, mucha gente dijo, bueno, me dolarizo para pasar las elecciones y posterior a las elecciones esos dólares los tengo que cambiar por pesos porque necesito para mis consumos diarios. Entonces, básicamente las elecciones lo que generaban era demasiada expectativa, tanto positiva para quienes creían en el gobierno como negativas para los que no, y esas expectativas hacían que la gente transaccione de manera equivocada o que, bueno, después a futuro obviamente su análisis que hizo estuvo equivocado o acertado dependiendo del caso. Otro tema que quiero mencionar y que no es menor, que el gobierno anuncia en el esquema monetario de 2026 es que va a comprar dólares contra emisión de pesos, pero esa emisión de pesos no va a ser para gastarse, sino que para generar reserva. Es decir, ¿cómo es eso? Como diría Fantino, para. ¿Cómo que va a emitir? ¿Vos me estás diciendo que el gobierno va a emitir? Que el gobierno dijo que no iba a emitir nunca más, que iba a meter en cana a los que emitan, porque hay hasta un proyecto de ley para darle condena de prisión a los que emitan. ¿Este gobierno va a emitir? ¿Cómo? Explícame cómo funciona ese mecanismo o esa excepción, ¿no? El gobierno dijo lo siguiente, solo va a emitir hasta el 4,8% de la base monetaria con respecto al PBI. ¿Hay una ley? ¿Está escrito en algún lado ese compromiso? La teoría dice que del 2,4 al 4,8 es un porcentaje de la base monetaria que más o menos tiene la cantidad de dinero que necesita ¿Qué teoría? La teoría monetaria, o sea, general. Se dice que la base monetaria, depende de qué rama de la teoría económica vos mires, se dice que desde el 2,4 al 4,8 del PBI tiene que haber en pesos o en la moneda del país. Okay. Si vos estás por debajo, tenés deflación. Si estás por encima, tenés inflación. O sea, los dos parámetros son negativos, porque tener mucha inflación ya lo vivimos en Argentina, tener deflación también es negativo. Lo que se busca dentro del esquema monetario es que la inflación sea cero, es decir, que las personas no tengan distorsiones en los precios a través del tiempo. Dicho esto, el gobierno anuncia que va a comprar de 10 a 17 mil millones de dólares de reservas y cuando yo emito, o cuando mejor dicho el Banco Central emite, lo que está generando es un pasivo. Perdón que te interrumpa, ¿va a comprar 10 a 17 mil millones de pesos en reserva? De dólares. De dólares en reserva anualmente. Piensa comprar 17 mil millones de reservas. Es lo que dice el esquema. Pagar lo que debe y encima reforzar 17 mil millones es lo que dice arca del Banco Central. Así lo dijo el Banco Central. Del Tesoro, ¿no? En este caso es del Banco Central, no del Tesoro. La regla monetaria dice que va a comprar
hasta un 5% del volumen diario puede operar el Banco Central en la compra o venta de dólares, y esa compra o venta de dólares estimando la base monetaria al 4,8% del PBI. Esto oscila entre los 10 y 17 mil millones de dólares. Y es importante porque vos no es lo mismo que emitas pesos para gastarlos. No. Como hablábamos al principio, con fines políticos. Con fines políticos, a que vos emitas pesos para recomponer el activo del Banco Central, que son las reservas. ¿Por qué? Porque vos emitís un pasivo, pero lo dejaste del lado del activo. Entonces, tu equilibrio es mucho mayor que si vos utilizaste esos pesos para gastarlos. Bien, ahora yo digo, ¿cómo haces para juntar 17 mil millones de dólares y encima tenés que pagar, no sé, 10 mil más de deuda? ¿Cuánto hay que pagar el año que viene? Y depende de un montón de cosas. Si el gobierno consigue rolear deuda, no. Si paga los intereses únicamente, no. O sea, si sigue bajando el riesgo país, lo más probable es que el gobierno pague intereses y que rolee el capital, que es lo que hablamos la semana pasada. ¿Y 17 mil millones de dólares cuándo tengo que comprar diariamente para...? Estaban hablando de comprar algo así entre 20 y 10 millones de dólares diarios, ¿no es cierto?, en el mercado, dependiendo del volumen. Esto lo explicó Furias el otro día y dijo, el 5% es referencial, ¿por qué? Porque de repente un día donde el volumen operativo es muy grande, el 5% es un montón, y un día donde el volumen es muy chico, el 5% es poco. Entonces eso va a ir oscilando. Pero el 5% es referencial. Es un porcentaje del volumen operativo. No es un número concreto lo que es decir, hoy se operaron 200 millones de dólares, el gobierno podría comprar 10. Si hoy se operan 700 millones de dólares, el gobierno podría operar más o menos algo así como 35 millones. Ok. Bueno, esa es la regla que el gobierno dice. ¿De a 20 por día llegamos a 10 mil millones anuales? Sí, por supuesto. Sí. Bueno, porque en realidad, de a 20 dólares que compren por día. En realidad, el gobierno lo que dice es va a emitir pesos contra demanda hasta el 4,8% del PBI, y eso más o menos se estimaría que son 17 mil millones. ¿La demanda por qué está representada? ¿De pesos? La demanda que se toma como referencia para aplicar ese porcentaje que después se va... Crecimiento económico. Vos hoy tenés un PBI de 750 millones de dólares, 754 mil millones de dólares. Si el PBI crece a 800, vos básicamente creciste económicamente. No, pero en la diaria digo, el porcentaje de la diaria, ¿de dónde lo toman la referencia? Para la compra de no, es por el PBI. Básicamente miran el PBI, bueno, y después el volumen diario. Claro, en función de eso el gobierno va a saber, por eso que lo que dice dentro del esquema monetario que se viene para 2026 es que va a haber un porcentaje de transparencia más grande en los números que el gobierno tiene como criterio. Es decir, si yo crezco mi PBI, económicamente creí, necesito más pesos naturalmente para poder seguir operando bien. Entiéndase el dinero como un combustible de la economía. Y si el dólar aumenta porque al ritmo de la inflación, o sea, al 2,5% sería el último índice. Bueno, ¿hay algún riesgo de que las cosas también suban un 2,5 otra vez al mes siguiente si es que subió el dólar, ese porcentaje? No necesariamente. Y la teoría económica dice que la inflación es un fenómeno monetario por el cual se está dado por un desequilibrio que se genera por exceso de oferta o por falta en la demanda o porque te suceden las dos cosas juntas. Entonces, a vos se te puede caer la demanda por falta de confianza sin haber aumentado la oferta. O sea, vos no emitiste un peso, pero se te cayó la confianza de que vos sigas 10 años más en el gobierno y que sigas con tu política económica con la cual la gente condice y cree que es la adecuada, obviamente se te va a caer la demanda y esa caída de la demanda te puede generar inflación. O sea, básicamente es un fenómeno monetario. El dólar, como cualquier precio de la economía, aumenta obviamente en función de que tengas inflación. Pero la inflación, o la teoría económica así lo dice, es un fenómeno monetario que está dado por estas dos cuestiones que te menciono. O sea, en teoría, si se mantiene la disciplina fiscal, no va a haber inflación y eso haría que el dólar quede planchado planchado, pero naturalmente, no artificialmente. Naturalmente. Vos necesitas, y esto es hasta filosófico y por ahí genera mucha controversia, pero vos necesitas en una economía sana que el dólar flote libremente, sin ningún tipo de restricciones, y que vos te vuelvas competitivo a través del crecimiento económico. O sea, si vos no creces cuando otros países están creciendo, vos básicamente estás quedando desfasado. Bueno, vos no podés contrarrestar eso. Eso te baja el precio. Correcto, vos no podés
emitir dinero para contrarrestar tu falta de crecimiento económico. Tu falta de crecimiento económico básicamente se incentiva o se estimula de manera correcta creciendo económicamente, no emitiendo pesos, porque ahí de esa manera vos estás ficticiamente inyectando capacidad de compra a la gente que no tiene. No, un crecimiento económico que se da también a través Artificial. de sectores productivos. No, pero el crecimiento que necesita Argentina para estar a tono con el mundo. Por supuesto. Es un crecimiento que se da a través del desarrollo de las exportaciones y de la eficiencia de producción. Y de la eficiencia de la producción local. ¿Es una buena estrategia importar en ese sentido entonces? Cuando no se le sacó la presión impositiva tan grande que tienen algunos sectores y obligados a competir con sectores que no tienen tanta presión impositiva y hoy están en desigualdad de condiciones la gente que está frente a importaciones directas. A ver, por ahí es un tema muy sensible para tocarlo, lo vamos a ver muy por arriba. Tenés sectores que están muy por detrás, que no pueden competir. La carga impositiva que tiene Argentina es muy alta. Pero básicamente para que vos puedas bajar impuestos hoy al sector productivo que le son un costo a la hora de producir, necesitas achicar tu gasto. O como consecuencia, si no, lo que vos tenés que hacer es aumentar tu productividad. Pero si vos tenés la productividad estancada, porque no tenés leyes que incentiven a invertir, sea laboral, sea impositiva, sea la ley que sea, y al mismo tiempo, obviamente, no tenés un esquema monetario que a vos te allane el camino, es muy complicado que vos puedas crecer económicamente dentro de ese terreno. Y el no crecer económicamente genera que el Estado no tenga más recursos y que obviamente su gasto no se achique. Porque achicar el gasto del Estado hoy ya prácticamente es imposible, es una manera de decir, ¿no? Pero ya hoy el 80% del gasto que tiene el Estado hoy es gasto social. Entonces, achicar el gasto del Estado hoy implica sacarle recursos a gente que no tiene la capacidad. Entonces, hoy el gobierno está en una encrucijada que necesita realmente crecimiento económico, no achicar el Estado, sino crecer. Y bueno, y justamente para tener en cuenta esos sectores que necesitan dejar de usar el gasto social es ayudarlos a desarrollarse, a aprender a producir, a darles la caña. Y no el pescado. Claro. Y no el pescado. Como es eso, pero bueno, también eso implica un proceso que es largo y que me parece que hoy Argentina todavía está lejos de pretender un resultado que le permita seguir ahorrando por ese camino. Tal vez, bueno, estos instrumentos y la disciplina fiscal que estamos viendo sean un camino adecuado. De hecho, la baja de riesgo país está diciendo que es el camino indicado, ¿no? A ver, la disciplina fiscal lo que va a lograr es que el Banco Central deje de emitir pesos para financiar un desequilibrio. Si yo tengo disciplina fiscal, no debo emitir para financiar el fisco. Si emito, lo hago para aumentar las reservas. Básicamente, mi balance va a ser neutro o positivo a lo largo del tiempo. Pero eso lo único que te da es estabilidad económica, estabilidad monetaria. El crecimiento económico puede venir de la mano de la estabilidad monetaria, no necesariamente la estabilidad monetaria te genera crecimiento económico. Para el crecimiento económico seguramente se necesiten cosas más importantes. Quienes sepan de leyes lo sabrán, van a ser leyes laborales como se está tratando ahora, y quienes sepan de impuestos lo sabrán también, leyes impositivas que sean más eficientes y que obviamente generen que el gobierno pueda recaudar más sin aumentar la alícuota, ¿no es cierto?, de pago, sino que aumentando el crecimiento real. Bueno, lo prometido es deuda, lo prometido es, como las deudas del gobierno, lo prometido es ley. Así que vamos a cumplir con otro dato más que vamos a compartir con la gente que mira el break financiero, que tal vez a esta altura del streaming, si estuvieron siguiéndonos, ya saben lo que es una acción, pero tal vez puedan pescarse ahora o puedan engancharlo tal vez en un short, pero Agustín nos va a explicar qué es una acción, uno de los instrumentos financieros más famosos, o el más popular, y también a veces el más temido, ¿no? Sí. Por los inversores. ¿Qué es una acción y cómo podemos capitalizarla? Y ya con esto nos vamos a terminar, y lo vamos a hacer porque nos comprometimos a hacerlo,
al principio del break y bueno, ustedes merecen saberlo porque tal vez la semana que viene alguno haya comprado algo y pueda haber algún resultado provisorio. Bueno, una acción es una porción de una empresa. Supongamos una empresa X, mañana Enrique abre una fábrica de teléfonos. Vamos a poner un caso hipotético. Vos podés financiarte para el crecimiento a través de capital propio o de capital prestado. Y vos podés conseguir capital prestado a través de crédito o abrir tu participación en la empresa. Es decir, abrís un capital social, es decir, el 50% de tu empresa va a fluctuar en la bolsa. Y quienes crean en que tu producto, servicio, en este caso tu fabricación de teléfonos, va a ser eficiente, buena y que tus teléfonos van a tener demanda, van a poder comprar una participación de tu empresa. Entonces, ¿qué dice la acción o qué es lo que hace la acción en ese caso? Si yo compro una participación de tu empresa, básicamente tengo determinados derechos. Derechos a reclamar dividendos, derechos a votar cuáles son las decisiones que vas a tomar vos en tu empresa, derecho a saber tus números, cuánto estás ganando, cuánto estás perdiendo, en qué ganás, en qué invertís, cómo te apalancás y demás. Básicamente la acción es eso, es comprar la participación de una empresa. ¿Por qué se considera riesgoso comprar una acción y más riesgoso que comprar un bono? Porque básicamente mi ganancia va a ser el resultado de un análisis de que tu empresa va a ser mejor a futuro. O sea, nada garantiza que tu empresa sea mejor a futuro. O sea, ninguna empresa ¿Y ese análisis con qué se hace? Bueno, tenés diferentes formas de analizar una empresa. Vos podés analizar flujos futuros de la empresa, crecimientos, podés analizar cómo viniste creciendo los últimos 2 años y en función de eso saber o determinar cuánto vas a crecer el año que viene. En función de las decisiones que vos tomás, yo puedo también saber si vas a crecer o no vas a crecer. Hablando de teléfonos y de la industria, todos conocemos el de la manzanita. Hace 3 años atrás las acciones de la empresa empezaron a caer porque básicamente no renovaban su teléfono. O sea, el teléfono era el mismo y cambiaba una cosita, le cambiaban un botón de lugar, y la gente empezó a perder el interés por la compra de ese teléfono y obviamente los resultados mostraron negativos. Bueno, después la fábrica de esos teléfonos tuvo que modificar su política e ir por otro lado. Y bueno, las acciones en su momento, obviamente, empezaron a repuntar o a mostrar un crecimiento. Y hay 2 estados ahí, ¿no? Porque está el momento en el que la empresa anuncia que va a hacer un cambio, sí, que ahí se abre el mercado accionario para comprar frente a esa expectativa y uno dice, bueno, yo confío en que esta gente va a hacer las cosas bien, nos va a dar ganancias y compra la acción ahí. Y hay otro momento a fin de año cuando muestran el balance de ese compromiso y bueno, si es positivo, la acción va a subir. Las empresas que cotizan en bolsa, argentinas, del exterior, presentan balances trimestralmente. O sea, la presentación de balances obligatoriamente para cotizar en bolsa la tenés que hacer cada 3 meses. Claro. Y esto refleja muchas veces las expectativas es decir, el mercado esperaba que tu balance de este mes sea positivo, cuando presentaste el balance no cumpliste con las expectativas, lo más probable es que mañana tu acción en bolsa caiga. Si tus expectativas estuvieron muy por encima de lo que proyectaba el mercado, lo más probable es que vuele la acción en su cotización. Si la expectativa estuvo en torno a lo que fue realmente la presentación de balance, normalmente la cotización va a ser básicamente va a ser una meseta. O sea, es un grado de participación en determinada empresa. En determinada empresa, correcto. Yo, cuando compro la acción, me vuelvo dueño de una porción de la empresa. ¿De qué es la empresa? Y depende de un montón de factores, de qué voy a elegir la empresa yo. ¿Y cómo elijo en dónde invertir? Hay que estar informado, hay que tener asesores financieros, es suerte de verdad. De acá creo que nace el término timba financiera, ¿no? Porque de acá nace el término la suerte de cómo le va a la empresa la asocia con una ruleta, la asocia con un juego de azar, cuando en realidad el mercado y el tiempo te van dando señales en la que vos te vas a dar dando cuenta si la empresa va a cumplir con sus metas o no, estos balances trimestrales, por supuesto. Noticias, se murió el CEO, hace poco se murió un CEO de una empresa y esas acciones bajaron. Esas son las señales, esa es la forma de darnos cuenta si estamos haciendo bien, invirtiendo en esa determinada acción. Vos tenés,
digamos, en la presentación de balances de una empresa vos tenés la forma de determinar la evaluación o el precio técnico de lo que tendría que valer la empresa. Muchas veces ese precio no se traslada al valor porque las expectativas del mercado son diferentes a lo que es el valor. Llámese, tenemos una empresa que por valor técnico me arroja un precio de $10. Si estaba en 8, quiere decir que o el mercado desconfía y bueno, yo puedo ir y comprarla porque considero que está barato porque debe valer 10 y a veces ese valor, o mejor dicho, ese precio cotiza en 12 y está por encima de lo que me dice el valor técnico de la empresa. Entonces, el criterio que yo voy a utilizar para comprar o vender esa empresa es muy subjetivo y depende de cada uno y de la estrategia de cada uno. Yo, particularmente, como asesor y como analista del mercado, lo que veo básicamente son los balances, pero al mismo tiempo el mercado en el que opera la empresa. Si la empresa vende teléfonos y ya nadie habla por teléfono, lo más probable es que a futuro o que los teléfonos estén migrando a otro aparato tecnológico mejor, lo más probable es que esa empresa, si no migra a hacer un producto diferente, dentro de 10 años no exista más en el mercado. ¿Cuál es el piso para invertir ahí? O sea, ¿qué es lo mínimo que puede invertir cualquier persona, cualquier chico a partir de los 13 años ya puede hacerlo? ¿Cuál es el mínimo? No existe un piso. Tengo 10.000 pesos. Las acciones tienen un valor nominal. Es decir, una acción de una empresa puede costar hoy 1.000 pesos, una empresa argentina. Si quiero comprar a través ¿1.000 pesos? Si quiero comprar a través de un CDR una empresa del exterior, hasta puedo, no sé, para que te des una idea, tengo un número en la cabeza. Google, hoy el CDR de Google está cotizando en algo así como 6.000 pesos, una cosa así. Pueden ser dueños de Google por 6.000 pesos. Por supuesto, por supuesto. Y a través de una LIC que va a ser, obviamente, mi cuenta comitente, pero obviamente lo voy a abrir desde el celular en mi casa. Claro, eso es lo que yo quería que presten atención, quería que sepan, quería que cuenten con eso. 6.000 pesos que te compras 3 alfajores, según el alfajor que compres. Según el alfajor. Según el alfajor que compres, te puede servir para hacer la base de tu ahorro. Y si a Google le va bien, a vos te va a ir bien. Y es muy probable que le vaya bien a Google. Y que esos 6.000 pesos con el tiempo se vayan incrementando y vos te hagas un bien a tu salud, no consumiendo esa grasa, y te hagas un bien a tu salud financiera. A tu salud financiera también. O sea, fíjense qué sencillo que es. Qué sencillo es empezar a investigar, a conocer, porque con esos 6.000 pesos podemos empezar a ver cómo funciona. No te digo que te va a cambiar la pega, podés ver qué pasa, cuando hay una noticia, ver cómo impacta en esos 6.000 pesos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, cosas de la educación financiera que hay que tener en cuenta y que es lo que hacen tan atractivo este tema y que fueron la esencia del origen del break financiero. Y de que nos conozcamos. Y de que nos conozcamos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta de las personas que están en vivo, de quienes están viendo. Abrimos para preguntas de lo que sea, tanto de mercado como del nuevo esquema monetario. Si alguien tiene preguntas. Bueno. No hay preguntas, no hay dudas. No hay preguntas, se ve que quedamos claros, se ve que explicamos bien. Vamos a romper el hielo, gente, y cuando quieran háganlo. Pueden preguntar a destiempo también, porque el vivo queda colgado en la página del diario. De hecho, la semana pasada se vio mucho después de haber terminado. Pero bueno, vamos a recibir siempre los mensajes, vamos a tomar nota y los vamos a responder y compartir con todos ustedes el próximo miércoles cuando nos reencontremos en una nueva edición del Break Financiero. Muchas gracias, Agustín, por compartir tu tiempo y tus conocimientos con todos nosotros. Yo me despido, mi nombre es Enrique Mendiberri, me acompaña Agustín Acebo, esto es La Voz del Pueblo Digital y esto es Break Financiero. Hasta luego. Un saludo grande. Buena semana para todos. Buena semana para todos. No dijimos nada de las fiestas.